Dos universitarias con la agenda copada se dan un tiempo para conversar y reflexionar sobre feminismo y las cosas que nos pasan a las mujeres. Ya comienza un nuevo capítulo aquí en la radio JGM. Esto es Copadas, nos pasan cosas. La ropa sucia se lava en casa. Escuchábamos sentenciar en las reuniones familiares cuando alguien empezaba a contar incidencias de pareja. Todas crecimos bajo la doctrina del silencio, creyendo que había que callar los malos tratos y los abusos, porque era mal visto que el hombre quedara como un agresor. Lo era, pero en secreto, entre cuatro paredes, y ahí quedaba, en privado. El 27 de marzo, la justicia nos dijo que esto ya no va más, que la violencia contra la mujer es un asunto de interés público porque comprende delitos cuyos efectos importan a la comunidad toda, haciendo que la consigna, lo personal es político, cobre sentido y razón. La Corte de Apelaciones y posteriormente la Suprema respaldaron a la periodista Javiera Tapia, quien publicó en el medio POTQ las denuncias de agresiones físicas, sexuales y psicológicas que cometían ciertos hombres del círculo de la música contra sus parejas. Gracias a eso, hoy tenemos un cambio de paradigma y no podemos sino promover los principios a los que se aferra la sentencia mencionada. Esto lo hacemos con gusto, pero también con el pesar de haber llegado tarde, de no haber acudido a la fuerza pública cuando escuchamos los gritos o golpes de un vecino a su esposa, de no haber denunciado lo que sabíamos que pasaba, de haber llegado tarde en ayuda de las que hoy son las desaparecidas en la dictadura del machismo. Este fallo es una lección, pero también un precedente importantísimo para respaldar a las futuras víctimas que se atreven a denunciar, porque si existen agresiones de por medio, la ropa sucia no tiene por qué lavarse en casa. Con esta gran editorial, en la voz de Camila Monsalva, comenzamos la primera edición de Copadas, el nuevo programa feminista de la radio JGM. Soy Camila Mañé y estoy acompañada de Toña González en la producción y a mi lado está mi tocaya, como dije, Camila Monsalva. Y como invitado panelista el día de hoy nos acompaña Patricio Toro, estudiante de periodismo y también parte del programa radial de también la radio JGM, Estación Local, que se dedica a la música chilena, entonces él es un fanático de todos estos grupos chilenos de los cuales vamos a conversar en profundidad hoy. ¿Cómo estás, Pato? Bien, muchas gracias por invitarme. Oye, antes de eso tenemos un problema que nos llamamos las dos Camila. ¿Cuál va a ser Camila y cuál va a tener otro nombre? Que una sea Cami y la otra sea Camila. Ya. Yo soy Camila y tú también. Es que las dos nos decimos Cami. mutuamente Camila, entonces igual está complicado. Pero da lo mismo, si igual nuestras voces son especiales. Bueno, aprendan a diferenciar nuestras voces. Yo soy Camila y tú eres Camila Mañé. Camila Mañé. Oye, hoy vamos a conversar sobre los casos de violencia que ha habido en el mundo de la música, a propósito de que el 27 de marzo la Corte Suprema falló a favor de la periodista Javiera Tapia por publicar un reportaje que dividió en 5 partes en el medio POTQ Magazine, y el reportaje se llamaba Cuando ella habla, escucha la revolución, qué buen nombre. Ahí denunció varios casos de violencia física y psicológica de parte de hombres de ese mundo a mujeres del mismo círculo. Pato, ¿nos puedes contar más al respecto? Mira, yo hace un tiempo, el año pasado de hecho, cuando salieron estos reportajes, hicimos con unas compañeras, con María Fernanda Verdugo, Javier Ortega y Carla Canales, un trabajo de investigación acerca del acoso sexual y la violencia de género en la escena musical chilena, escrita y expresada en los reportajes de POTQ. Como decía la Camila, estos son una serie de reportajes divididos en 5 partes publicados por este medio, y como este medio dirigido por Javiera Tapia. Estos reportajes hablan de diferentes violencias a las que mujeres se ven expuestas en escenas vinculadas a la música. En la investigación, una de las cosas que hicimos como para también dar un contexto es que hay una encuesta de Corporación Humanas que se hizo el año pasado acá en el país, en donde el espectro de 1.206 mujeres mayores de 18 años en 313 comunas de Chile admite haber sido acosada alguna vez en su vida. Es decir, el 90% de toda de ese espectro sí admite haber sido acosada alguna vez en su vida. Origen. ¿Y cuál era específicamente el objetivo de esta investigación? Queríamos ver cómo se desarrolla el abuso y la violencia de género en la escena musical chilena independiente. Ya. Como como desentramar todo, como pescar los reportajes de la Javiera y como de construirlo, así como mira, esto pasa pasa por analizarlo. esto. Analizarlo, claro. Y bueno, algunos de los conceptos que al final tomamos son los de
Mira, la mujer siempre, desde como históricamente ha tenido un rol pasivo, o se le ha otorgado en realidad un rol pasivo en la música, que es la de fan, la de groupie, la de musa, pero nunca la de ídolo, ¿cachai? Y cuando es ídolo, ahí como que se levanta la imagen del productor. Sí, o cuando es ídolo también tampoco se las toma como no le toman en peso, como que igual la miran en menos. Por ejemplo, Chini, de la banda Chini and the Technicians, que es la vocalista, contaba en el reportaje, de hecho tengo un extracto para leerlo. Ella dice: creo que algo clásico que sucede es que consideren que alguien más te está haciendo la música, que los arreglos vienen por parte del productor. Por lo mismo se tiende a leer a las bandas desde los hombres que las componen. Una vez, previo a subirnos a un escenario, llega un tipo de edad avanzada, de una radio más bien rockera, y va directo donde mi compañero y le dice: Chini, ¿cierto? No había escuchado a la banda, así que asumió que él debía ser Chini. Me sentí muy mal. Oh, pobrecita. Porque aún así, cuando la mujer está en esta posición de ídolo, se la miran menos. Entonces, hay una cosa que esto se da todo por una negociación de identidades, que está la identidad pasiva que se le otorga a la mujer, que de fan, que de groupie, que de musa, y que inclusive cuando está en la posición de ídolo no se le toma en cuenta, y está como esta posición de poder que tienen estos músicos, porque una de las cosas que más se repetía durante los reportajes era que la mayoría de las niñas que estaban siendo abusadas y no se daban cuenta eran niñas menores de 18 años, que iban a las fiestas de Pablo Gálvez, en como su sala de ensayo. Iban porque, claro, pues estos locos como que ¿Nos son puedes músicos, son de la escena. Mira. Además que Pablo ellos Gálvez podían como validarlas y abrirles el camino para que después ellas publicaran su propio material también. Claro, y de repente muy ellas como en la de fan, y al final se topaban con otra cosa, con un ambiente súper rancio. Mira, Pablo Gálvez, todos estos reportajes nacen porque Camilo Yarse, que es parte de que era parte de una como corporación como de gestión cultural, un colectivo que se llamaba Cooperativa del Amor. Sí. Ella era parte junto a Pablo Gálvez y mucha otra gente que se dedica como a la gestión musical, músicos, etcétera, etcétera. Y hubo por parte de Pablo Gálvez abusos por tanto psicológicos como físicos, como se pasaba la mano, le corría la mano, ¿cachai? Lo tocaba cuando ella no tenía, estaba como sin su consentimiento. Claro. Y bueno, Camila Yarse no denunció, ella no levantó la denuncia, sino que fue Cooperativa del Amor que hizo como un comunicado, y a partir de este comunicado ella se vio obligada a también dar su versión, que era distinta. Bueno, pero, perdón, ese comunicado era sobre que el comportamiento de él con ella. Claro, casi que... Porque igual encuentro feo como exponer así a una víctima también. Sí, claro, como funar a alguien por hechos de violencia que tuvo con otra persona, y exponís así a esa víctima. Claro, ella debió después verse obligada a entregar su testimonio, porque ellos publicaron antes, porque tenían todo un rollo de que era una cooperativa del amor, entonces no había jefe y todo era como súper horizontal. Ya, mentira. LOL, ¿podemos reírnos? Y resulta que esta página murieron muchas cosas en verdad durante esta salida de los reportajes. Un sello que había recién salido, que era el sello Invierno de Pablo Gálvez, también fue uno, menos mal. Y bueno, resulta entonces que a partir de este testimonio de Camilo Yarse, que tuvo que verse obligada a darlo, nacieron toda esta como iniciativa que tuvo Javiera Tapia de reunir a muchas mujeres que se involucran en la música, fotógrafas, periodistas, gestoras culturales, fotógrafas, música, etcétera, en una casa, y contarse todo, con la excusa de realizar este reportaje. No todos los testimonios iban a llegar al reportaje, pero al final iba a servir para que ellas supieran lo que estaba pasando y así crear una red al final. Que ahora existe, se llama Red Muchacha. Red Muchacha. Entonces, claro, pues como que... Y estas son como las cosas que se repiten, como que siempre los gallos son mucho mayores, ¿cachai? Claro, también pasó con Daniela González, claro, que es Dulce de Agras, que... No sé, pero ella igual es chica. Sí, tiene como 20, creo, 19. Claro, y eso le pasó cuando tenía como 17, claro, y estaba con Jimmy Valenzuela, que era 11 años mayor que ella. Claro. Y siempre está como, claro, esta posición de poder que tienen como los hombres por sobre las mujeres, entonces casi que se ven como en una relación de jefa-empleado, en donde tenés que hacer las cosas que te piden, porque si no como que te pueden echar cuando ni siquiera tenés una relación como real con estas personas. Pero es un poco como por esta aspiración de surgir en el mundo de la música. Claro, no tanto así, porque quizás no tanto así, sino como de repente son amigos y hombres como que se propasan. O esto de que te contaba, que son niñas fans, niñas chicas, 16 años del colegio, que van a
a ver a sus músicos como le invitan a un carrete de su músico favorito, como, obvio vais, pues, ¿cachai? Si es tu músico favorito. Y te topáis con que en verdad solo te querían como para pasarte a llevar, pues, ¿cachai? Bueno, de eso se trata más o menos, y esas son algunas de las conclusiones. Una de las conclusiones más importantes, y igual un poco más como positiva, es que nosotros encontramos una tesis, era una tesis sobre una junta de vecinos, que eran solo de mujeres, en donde se juntaban muchas mujeres como en una comuna acá en Santiago, y a contarse. Hicieron exactamente lo mismo que Javiera Tapia, pero como a un nivel de comunidad vecinal, ¿cachai? Como territorial. Territorial. Y se ayudaron y así todas salieron y entonces como que la conclusión está en que en la unión está la fuerza. Eso es como la conclusión final. Es bacán que se estén formando estas células espontáneas de poder de mujeres, como juntarse mujeres a contar cosas y a sacar a luz. Lo triste en verdad es que no son espontáneas, pues, porque suceden porque hombres están... están motivadas por algo, pero son espontáneas en el sentido de que no es como una tarea institucional. Claro, tienes razón. Sí, a eso me refería. Quiero agregar que en una de las publicaciones de la Javiera Tapia que hizo en POTQ, y también hay otra, también lo ha denunciado o lo ha contado en las redes sociales, en su Facebook, etcétera, donde dice que también varios acusados de estos hombres agresores que denunciaban en los reportajes la acosaron y la amenazaron durante semanas, que también es como uno de los riesgos que conlleva publicar y develar como todo este tipo de situaciones. Sí, pero igual yo me acuerdo que en el expediente judicial estaban los mails que intercambió ella con Jimmy Valenzuela, y ella le ofreció a Jimmy la plataforma para publicar sus descargos, como para hacer una réplica al reportaje que ella había hecho sobre la Daniela González. Entonces, él no hizo nada, nunca lo mandó. Él pudo perfectamente haber hecho sus descargos en el mismo sitio de forma gratuita y haberse defendido ahí, y no lo hizo porque en el fondo, ¿qué va a decir? Como que, claro. ¿Cómo te defendí así de algo que...? De hecho, en el segundo capítulo de este reportaje, publicado en 5 partes, no recuerdo si era Manuela o Marcela. Marcela, ¿la bailarina? La que denunció a Gonzalo... Marcela. Y después, Gonzalo García, el vocalista de Planeta No, fue acusado en este reportaje por violencia psicológica hacia su expareja. Y frente a las acusaciones, el cantante se disculpó. No fue específicamente en POTQ donde publicó su disculpa, fue por las redes sociales, si no me equivoco. Fue por la página de Planeta No. Claro. Una de las cosas que... varios músicos se demoraron mucho en sacar comunicados. Por ejemplo, Pablo Gálvez tocaba con Me llamo Sebastián. Como que había recién empezado a tocar con Me llamo Sebastián, y Me llamo Sebastián se demoró como una semana en sacar un comunicado. Y el Gonzalo García, apenas salió el comunicado, lanzaron al tiro apenas lanzó el reportaje, lanzó al tiro un comunicado hablando sobre lo de Daniel. Y donde decía algo como... sobre lo de Marcela, digo. Dijo, se disculpó con quienes, comillas, escuchan nuestra música y se decepcionaron por las expectativas que genero con mi pinta. Si piensan que ponerse sostén quita lo macho, nunca ha sido así. Porque, bueno, como contextualicemos que Gonzalo García siempre vendió este look como de hombre deconstruido, que se pintaba los labios, que tenía flores en el pelo. Entonces, no sé, como que asumió demasiado su posición de agresor y no sé cómo reaccionar frente a eso, ¿no? A mí me pasó cuando leí eso que sentí que se la iba a llevar pelada, porque ya salió la denuncia, pero él salió al tiro a responder y reconoció todo. Fue como, ya listo, ¿qué más le vaya a hacer, cachai? Y como que ahora igual me molesta que sigan publicando adelantos de las canciones que van a sacar, como en vez de haberse retraído y haberse quedado piola un tiempo, al menos como, no sé si en honor, pero al menos por hacerlo por la víctima, que estuvo expuesta mucho tiempo en eso, y que la víctima tenga que seguir viendo publicaciones de canciones, de toda su arte que sube. No sé, a mí me parece problemático eso, que lo hizo tan rápido y lo hizo entre comillas bien, que en el fondo no tuvo ninguna consecuencia para él. Igual yo me fijo cada vez que suben como una canción o un video a su Facebook, los comentarios son como, echen a Gonzalo de la banda. Es que los demás cabros son buena gente, como que el problema es Gonzalo, según yo. Sí, igual está ese debate como pasó con la cuestión de Tea Time y los tetas,
Para contextualizar, que Valentina Enríquez, que era la expareja de Tea Time, o parece que en ese momento pareja, no sé cuándo lo publicó, si estaban juntos todavía, pero publicó fotos de las agresiones que había sufrido por Tea Time, que era el vocalista de Los Tetas. Pero pensemos que Los Tetas tienen una trayectoria como de más de 20 años, sí. Entonces ahí yo decía, ¿cómo no van a saber? Como si eran situaciones constantes, o sea, recurrentes, periódicas de los casos de agresiones que sufría la Valentina Enríquez. Pero también está el caso como, ¿no habrán sabido también Planeta, no, los otros integrantes, si son tan amigos? Una de las conclusiones que también sacamos desde esta investigación es el silencio y la naturalización por parte de los hombres. Porque hay un contexto de mayoría masculina, porque en la mayoría de los casos los abusos ocurren en espacios donde siempre existe una mayor presencia de hombres que de mujeres, siempre. Y otra cosa es la naturalización que existe en torno a estas violencias, muchas veces como, por ejemplo, mira, esto lo dice Camilo Ayarse en uno de los reportajes. Mandaron al Seba Silva que era parte de Piloto, el sello discográfico, y también de un festival que se llamaba Levantando Polvo. Mandaron a Seba Silva a hablar conmigo. Me dijo que iba en representación de la cooperativa, que era donde ella trabajaba, donde compartía trabajo con Pablo Galvez. ¿La cooperativa del amor? Sí, le dijo, lo estoy pasando súper mal, ya no salgo a ninguna parte, perdí muchos amigos. No sé en qué momento alguien puede entender con esto que yo me quiero cagar al Pablo. Cuando ellos estaban discutiendo dentro de la cooperativa qué hacer con esta denuncia que ella quería hacer. Él era mi amigo, no estoy haciendo un escándalo porque soy escandalosa. Y él responde, y no pudo haber sido como un abrazo de amigo en referencia a las denuncias que ella estaba diciendo, porque Pablo Galvez se propasó con ella cuando ella estaba como en un estado había tomado mucho, había tomado pastillas, claro. Sí, pues de hecho la mayoría de todos los abusos se dan en estos contextos como de vulnerabilidad, o cuando están durmiendo, o cuando van en un bus, en una gira, sentados en el bus de noche y les corren mano cuando están curadas. Y tener que trabajar después con esa misma persona. Y lo naturalizan, al final. Por ejemplo, yo soy muy fan de muchas bandas y borré N música, como que ya, esto es chao, cancelado. Y había algunos que no los cancelé porque en verdad yo no sabía nada, como que no había escuchado nada de ellos, como que de hecho había escuchado cosas muy buenas. Pero, claro, ellos se siguen juntando con gente que sí estuvieron como involucradas en estas cosas. Claro, ¿cachai? Como que validan y le prestan ropa quizá a veces. Claro, quizás no están involucrados directamente, pero siguen juntándose con estas personas cuando lo que hay que hacer, a mi opinión, es como dejar de trabajar con estas personas, porque si no, le estáis permitiendo que sigan como permitiéndole el espacio para que quizás en algún momento vuelvan a repetir estas cosas por las que lo están denunciando. O sea que si tú fueras parte de la banda de Planeta No, renunciarías y echarías a Gonzalo García. Como esas son tus opciones, no te quedarías ahí trabajando con él. Es que tampoco sé cómo funciona la banda, ¿cachai? ¿Cómo sabéis si en verdad el producto creativo como concreto es todo de Gonzalo? Como que quizá él escribe las canciones. Probablemente sea así. Entonces, si él escribe las canciones, como que al final, si lo echamos como... ¿Qué nos queda? Claro. Además que para él va a ser fácil encontrar otra banda también. Igual es brígido eso porque pienso... ¿Cuándo puede llegar quizá el perdón para estas personas que hicieron algo así? ¿Es una variable de tiempo? O como después de estas acusaciones, una persona, ¿qué tiene que hacer quizá para poder volver al escenario? ¿Cuáles son los requisitos? Ustedes como fans preguntan. Yo creo que igual lo que decía la Camila es como tomarse un tiempo prudente antes de empezar a volver a los escenarios. Por ejemplo, la banda Círculo Polar, en donde Pablo Galvez tocaba bajo y guitarra, no estoy seguro, era una banda de Vicky Cordero, que es de La Reina Morsa, y también estaba Pablo Galvez en esa banda. Es como una banda muy icónica, como de los 2000. Uh-huh. Y Círculo Polar canceló todos sus eventos, como por todo el verano, que fue más o menos cuando... Esto salió como justo cuando empezó el verano. Círculo Polar canceló todos los eventos y recién van a volver a tocar o empezaron a tocar hace como un par de semanas. Y sin Pablo Galvez. De hecho, el comunicado que escribieron fue al tiro, como Pablo Galvez ya no pertenece a la... Eso fue lo que no hizo Me Llamo Sebastián cuando salió la denuncia lo de Pablo Galvez, como, porque él esperó hasta que fueran sus shows, que se terminaran para poder decir algo. No quería arriesgar las presentaciones que tenía, por eso. El comunicado que hizo al final lo sacó muy tarde y mal. Y claro, mucha gente lo acusó de amarillo porque dijo como en verdad voy a esperar a que salga el juicio, salga el veredicto oficial. Y bueno, como que
¿cuándo la justicia chilena ha apoyado en estos casos a la mujer que denuncia? Como, claro. Bueno, hablamos de ahora casos por concretos. suerte en el de Claro. Javiera Tapia Ahora por suerte. contra Jimmy Valenzuela. Sí, pero eso también fue porque ella estaba amparada en el periodismo, porque una mujer que denuncia se expone, que una mujer que no es periodista y que no denuncia en un medio, se expone a que la persona después se querelle contra ella por injurias, calumnias, etcétera. Bueno, ahora estamos en contacto telefónico con Javiera Tapia, que es periodista y editora de POTQ. Aló, Javiera, ¿nos escuchas? Hola, sí, la escucho. Bueno, justo estábamos comentando tu caso y queríamos saber si nos puedes contar cómo fue tu experiencia en el juicio, cómo fue todo esto, si alguna vez pensaste que los agresores podrían llevar a tal instancia este caso. O sea, yo creo que hay cosas que uno no piensa o no sabe de qué manera van a escalar cuando hace un reportaje como este. Es primera vez que yo hacía un reportaje como este, otras veces también había hablado sobre violencia de género, música, o feminismo y música, y las respuestas que habían frente a eso generalmente eran muy buenas, pero por otro lado también había gente que no estaba de acuerdo con eso o que tenía comentarios violentos hacia el medio o hacia mí, en general hacia mí más que al medio. Pero este era un escenario completamente diferente porque también habían ya denuncias concretas frente a hechos. Entonces, al momento de publicar, no, obviamente jamás pensé que iba a llegar a esto, a todo lo que pasó, pero sí sabía que probablemente iba a haber mucha gente que iba a estar en desacuerdo con esto, y que me lo iba a hacer saber. Entonces, bueno, fue un proceso difícil, pero creo que da lo mismo lo difícil que puede haber sido si el resultado de todo esto, de la valentía de ellas al hablar y de todo el proceso de haberlo escrito y publicado, culmina en esto, que es un precedente que le sirve a todos los medios de comunicación y que es súper importante. Claro, ¿y tú estás conforme con la reacción que tuvieron el entorno de estos músicos que fueron denunciados? Por ejemplo, los músicos que trabajaban con ellos, las productoras, etcétera. ¿Cómo reaccionaron frente a este reportaje? Han habido reacciones bien dispares, porque algunos sí han mostrado su apoyo, por ejemplo, a sus compañeras de trabajo o conocidas, hablando con ellas o escribiéndome a mí para hacerle llegar ciertos mensajes, qué sé yo. Pero en realidad, si lo pienso como en general, creo que no estoy contenta con la respuesta, y sé, porque me lo han dicho, varias mujeres que aparecieron entregando sus testimonios en esa serie de artículos, que tampoco están contentas, porque lo que vemos es una comunidad que de cierta forma se ha sentido más atacada, que llamada como a repensar sus relaciones de trabajo, de amistad, y muchos también han optado por tomar como una actitud muy pasiva, quedarse callados. No estoy conforme. Creo que esto sirvió mucho para que mujeres que trabajan en la música se hayan juntado, estén al tanto de las cosas que están pasando, quieran hacer cosas al respecto. Pero yo creo que la actitud de, en general, los hombres que participan en la música en Chile, porque esto no se trataba solamente de una comunidad en particular, sino que había testimonios que denunciaban a gente que trabaja en otros entornos, no solamente en uno. Y creo que ha sido muy pasivo y no han reaccionado, yo creo, a la altura de lo que significaba que ellas hablaran, ni a la altura de lo que te decía al principio, de repensar las relaciones que existen dentro de esto. Pienso que la mayoría de las personas que trabajan en música en Chile son hombres. Hay pocas mujeres en cada uno de los sectores. Entonces, creo que no estuvieron a la altura. Hola, mira, hablas con Pato. Soy invitado panelista del programa. Ajá. Mira, una de las cosas que nosotros con un grupo de compañeras hicimos una investigación en torno a los reportajes para uno de nuestros ramos de investigación.
Ujú. Y una de las cosas que encontramos súper bacanas de todos estos reportajes, de publicarlo, es que también muchas otras mujeres se atrevieron también a contar sus testimonios a partir de los testimonios que ustedes publicaron como medio. Y quiero referirme también al testimonio que publicó Felicia Morales en relación a su relación con el productor Pablo, se me olvidó el apellido, pero Gargales. Sí. Y claro, como según lo que tú estás hablando, me gustaría saber qué piensas de estos mismos músicos que estaban como involucrados directamente con este productor, que trabajaron directamente con ellos, como por ejemplo Denver, y que no emitieron ningún comunicado cuando Jepe, cuando Anita Tijoux demostraron apoyo público hacia Felicia. Y por ejemplo, no sé, yo me acuerdo cuando Cristóbal Briceño público empezó a decir como que no fueran a votar, etcétera, etcétera. Me acuerdo que Milton Mahan escribió un testamento en Facebook sin que ni siquiera fuera como directamente afectado por los dichos de Cristóbal, pero en este caso no emitió ningún comentario. ¿Qué piensas? ¿Que los músicos involucrados deberían también dar su opinión? ¿Es algo que se debería hacer? ¿Que deberían sentirse como con la obligación de hacerse? O sea, yo creo, por una parte, creo que entiendo que cuando llega el momento de enfrentarse a una situación como esta, yo como persona, ya ni siquiera como periodista, sino como persona, entiendo que para el entorno es muy difícil saber estas cosas, si es que no las sabías desde antes, por ejemplo. Entonces, como creo que esto también tiene mucho que ver con analizar qué tipos de relaciones estamos sosteniendo entre nosotros, tanto laborales como personales, porque están todas teñidas de machismo en algún grado. Entiendo que no toda la gente reacciona de la misma forma. Entiendo que algunos hablen en público. Entiendo también que otros no quieran hablar en público y se comuniquen directamente en privado con la mujer afectada. ¿Cachai? Como que por ese lado puedo entenderlo. También personalmente a mí me importa cuando un músico que tienen seguidores, que tienen mujeres jóvenes que los admiran, hombres también jóvenes que los admiran, cuando hay alguien que te admira por lo que haces, por lo que dices, sí me parece importante Como aprovechar la plataforma, que lo digas en público, claro, porque sí, claro, me parece importante hacerlo, ¿cachai? Creo que creo también que para muchas personas puede ser complicado hacerlo, pero sí, yo creo que se debiera hacer. No creo que es parte de la responsabilidad también de lleva a ser una figura pública al final. Sí, y si tienes, si estás en el fondo, si estás relacionado, si estás si tienes algún tipo de relación, entiendo que a nivel personal puede ser más complicado, claro, porque dentro de todo esto están tus afectos, hay muchas cosas involucradas más allá de saber que hay algo ahí que está mal. Claro. Entonces, a nivel personal, me cuesta mucho juzgar a la gente aunque tome decisiones con las que yo no estoy de acuerdo, ¿cachai? Claro. Porque todos reaccionamos distinto, pero si me preguntáis a mí como en general, como periodista, sí creo que hay que hablar en público, y si tus compañeras de trabajo, si tus amigas, mujeres que conoces, con las que has colaborado, que son parte de tu mismo ambiente, están pasando por esto y se está haciendo un debate público, yo creo que sí hay que hablarlo también de manera pública, referirse a los temas, ¿cachai? Y para mí, cuando alguien no habla, también me hace sospechar, ¿cachai? Como, claro. ¿Por qué? Claro, y entiendo que esa reacción que se me produce a mí como una persona que está observando, también también lo puede sentir quizás un fan de un músico o alguien que lee sobre prensa musical. No creo que sea una pregunta como un cuestionamiento tan extraño. Creo que a mucha gente le puede pasar lo mismo, sí. ¿Cachai? Claro, justamente te hacía esta pregunta como desde mi posición de fan, como con estas bandas que yo admiro mucho, y me cuesta un poco que no hayan
hecho como su opinión pública cuando en otras oportunidades sí lo han hecho. Bueno, te quería hacer una última pregunta. Me gustaría saber qué procesos como de investigación hiciste antes de publicar los reportajes de POTQ. Porque me imagino que igual fue como que te topaste cuando te reuniste con todas estas mujeres que trabajan alrededor de la música. Me imagino que ustedes ya sabían que había algo, pero tenerlo ya en concreto es algo un poco más... diferente. Claro, pues muy importante. Entonces me imagino que hiciste alguna investigación como sobre publicar, sobre las represalias que quizá podías tener. ¿Sabes de otros casos que hayan que se puedan extrapolar también, quizás de otros países? Sí, o sea, claro, la investigación partió con esa reunión en donde se contaron todas estas historias, y después, cuando algunas decidieron que se hiciera pública y otras mejor dejarla reservada solamente para quienes estuvimos en ese momento, las que querían que se hiciera público, yo empecé como obviamente a, contrastar fechas, ver mensajes privados que me mostraban como pruebas también de ciertas violencias que aparecen ahí descritas. En general, la mayoría tenía esas pruebas, ¿cachai? Para poder sustentarlo, pensándolo desde la perspectiva de una investigación, ¿cachai? Porque si a mí una mujer me dice que alguien la abusó sexualmente de ella, yo le creo, no necesito pruebas. Pero para una investigación periodística sí se necesitan. Claro. ¿Cachai? Entonces, sí, pues obviamente hubo eso detrás, y también conozco otros casos que de hecho conocí a una periodista en la Corte de Apelaciones el día en que tuve que ir a la primera audiencia por el recurso de protección, y ella había publicado también, ella hizo una investigación sobre la violencia que ejercía Jorge Aceituno, de hecho era fotógrafo, profesor de la Universidad de Chile. Sí, la Marianela González. La Marianela González. A la Marianela yo la conocí ahí, porque primero era mi audiencia y luego venía la de ella. Yo no sabía que ella era esa persona. La dificultad del caso de ella, que al final todo resultó muy bien, y estoy súper feliz por eso también, porque es un precedente para hablar de violencia de género, es que la publicación ella la hizo a través de redes sociales y no a través de un medio de comunicación. Entonces, en su caso, ella no podía apelar a la ley de prensa para establecer como una defensa en contra de la querella. Pero de todas formas, al final eso igual terminó con una sentencia que la favorecía a ella, y yo creo que es súper importante que estas cosas las hablemos, que veamos que el periodismo no es replicar comunicados de prensa en ningún área. Claro. Creo que es súper importante darnos cuenta de eso, darnos cuenta del valor del contenido original para un medio en diferentes niveles, no solo desde que eso te hace a ti un medio de comunicación con cuerpo, sino que también eso significa que estáis ejerciendo de algún modo esa responsabilidad que tenías a la hora de hacer periodismo. Que Claro. creo que se olvida mucho eso, que de verdad es una responsabilidad decir algo en público. Sí, y fue, o sea, la suerte que tuviste tú, en comparación con Marianela, fue que tú tuviste un medio para publicarlo y que ella no Claro. tuvo esa suerte, y eso te jugó a favor, yo creo, ¿no? O sea, en términos legales, claro, términos yo podía apelar a la ley de prensa porque yo publiqué a través de un medio de comunicación información que me parecía que tenía interés público. Y ella publicó en las redes, entonces no le servía la ley de prensa, porque la ley de prensa solo habla de medios de comunicación como se conocían en el siglo pasado, ¿cachai? Tampoco se ha sido actualizado. Claro. Y claro, yo creo que ahí también hay un punto súper importante, porque hubo medios que sabían que ella estaba investigando esto y no quisieron publicarlo. ¿Cachai? Yo lo publiqué porque yo soy directora de un medio de comunicación, que es donde yo publiqué. Probablemente, si hubiese ido a cualquier medio de comunicación a ofrecer esta serie de artículos que terminó en un reportaje grande dividido en partes, nadie me lo hubiese publicado. Claro.
Bueno, estamos conversando con Javiera Tapia, periodista de POTQ, que publicó este reportaje en 5 partes sobre los abusos físicos, morales, sexuales y psicológicos de ciertas personas del círculo cultural. Javiera, te quería preguntar, porque según lo que tenemos, ahora hay un procedimiento penal en el 8º Juzgado de Garantía contra Daniela González, que inició Jimmy Valenzuela. ¿Esto en qué etapa se encuentra? ¿Ya fue la audiencia de formalización? ¿Han logrado algo? No sé. Ya fue la primera audiencia, fue el 8 de marzo, y ahora se fijó una nueva fecha, porque ese día había que ellos tienen que presentar pruebas, y en junio va a ser la siguiente fecha en la que ya se va a hacer una audiencia completa sobre el caso. Pero mientras tanto, por supuesto, creo que Daniela debe estar preparando su estrategia. Claro. Y eso va a ser en junio. ¿Te gustaría darnos la fecha o algo para hacer una convocatoria y todas manifestarnos con ustedes? 12 de junio. 12 de junio. Sí. Ya, entonces anotamos el 12 de junio para ir a manifestarnos. Sí, para todas ir a apoyar. Bueno, gracias Javiera por conversar con nosotros, y también muchas gracias por publicar estos reportajes y por enfrentarte también de una manera ética y respetuosa, de una manera periodística también, como sin transgredir la ética. Y publicar todos estos casos, que es súper importante para todas nosotras también, que nos atrevamos a alzar la voz frente a manifestaciones de violencia. Muchas gracias a ustedes. Yo creo que es súper importante que de verdad algo, bueno, esto es para cerrar, pero porque creo que es una cosa muy importante, me parece que es importante, cuando se publicó, había muchos periodistas con más experiencia que yo, más viejos, que trabajaban en medios de comunicación tradicionales, creían que lo que yo estaba haciendo era algo muy antiético, que esto no era periodismo. Y creo que eso tiene que ver una parte, tiene una pizca de machismo, pero por otro lado, creo también que tiene que ver con que muchas veces los periodistas ni siquiera saben realmente de qué manera funciona de partida la ley de prensa, cuáles son sus obligaciones dentro de la ley de prensa y cuáles son sus derechos dentro de la ley de prensa. Creo que eso habla mucho del desconocimiento que tienen los mismos periodistas acerca de su profesión, más allá de la visión personal que tengan ellos de cómo hacerla, de las responsabilidades y los derechos que ellos tienen para hacer algo. Creo que en la manera en que funcionan los medios en Chile, que haya un duopolio tan grande y tan poderoso que no permita que exista otra forma de hacerlo más que la que vemos en ese duopolio que se hace, creo que provoca finalmente ese letargo de no tener claro cuál es tu responsabilidad y cuáles son tus derechos. Entonces creo que es súper importante que la gente que está estudiando periodismo ahora, que está aprendiendo a hacerlo, tenga eso siempre en consideración, que sepan cuáles son realmente sus derechos a la hora de publicar, aun cuando la ley de prensa es bastante insuficiente y tiene que ser actualizada. Es una buena base para poder tener claras cuáles son esas responsabilidades y cuáles son esos derechos, y a partir de eso también poder establecer ciertos temas en una agenda pública. Claro, a fin de cuentas no solamente empodera a las mujeres a atreverse a denunciar, sino que también a los periodistas a atreverse a hacer otro tipo de periodismo y a contar estas cosas. Gracias Javiera por conversar con nosotros. Muchas gracias a ustedes, cuídense. Chao, que estés bien. Chao. Hoy este reportaje que publicó Javiera Tapia no se publicó todo en un momento, sino que se publicaba uno diario, y eso también ayudó a que más víctimas fueran valientes y denunciaran a sus agresores con el pasar de los días. Y ese fue el caso de Daniela González, que es más conocida como Dulce y Agraz. Ella denunció a su expareja Jimmy Valenzuela, que es un dramaturgo chileno o director de teatro. Ambas. A raíz de estos reportajes que estaban saliendo. Ella, no, según lo que había dicho, no lo habría hecho si no hubiera sido por las demás mujeres que se habían atrevido a denunciar.
Bueno, y una de las partes, yo que igual quería leer una de los testimonios de la Daniela González. Este testimonio es un ejemplo de cómo los abusadores se encargan de partidas. Es que para mí estos jóvenes son como unos artistas, porque se encargan de desestabilizar y de romper las redes de apoyo que tienen las mujeres, porque también a veces muchas personas dicen como, bueno, pero ¿cómo no acudió a la familia? ¿Cómo no acudió a la mamá? ¿Cómo no acudió a los amigos? Pero es que en verdad cuando las mujeres están en estos casos de violencia psicológica o violencia física o agresiones de pareja, estas personas en general se encargan de romper todas estas redes de apoyo para que se sienta vulnerable y no pueda acudir y no pueda al final acudir en ayuda de nadie. Entonces lo que dice el reportaje, mi mamá estaba preocupada, quería saber dónde estaba yo y Jimmy no me dejaba comunicarme con ella, tomaba mi celular y lo tiraba lejos. En mi desesperación le rogué que por favor me dejara llamar a mi hermano para que me fuera a buscar y él me agarraba los brazos y me tiraba a la cama. Cuando trataba de levantarme me daba manotazos y me volvía a tirar. Empecé a tener un ataque de pánico y recién ahí accedió a dejarme llamar a alguien. Una vez que logré contactarme con mi hermano, entré al baño a lavarme la cara y él entraba a la fuerza al baño una y otra vez, como queriendo sorprenderme sentada en la taza. No me dejaba tener privacidad. Cuando mi hermano llegó, nos preguntó qué había pasado y él dijo que no había pasado nada, que solo habíamos peleado. Yo no tuve el valor de decir nada, estaba en shock. Al día siguiente, como a las 7 a.m., me dirigí a la casa de un amigo y Jimmy no paraba de llamarme en el intento. Cuando le confesé dónde estaba, llegó y me pidió perdón. Me prometió que nunca más iba a actuar así conmigo. Yo lo perdoné y mantuve una relación con él durante 3 meses más. Claro, es que además los agresores generalmente, uno no se enamora de alguien porque le agrede, uno se enamora de alguien porque es como bueno, te hace sentir bien, te hace feliz, y después de todo ese proceso que son puras rosas, ahí recién empiezan a aislarte y luego de aislarte te agreden, como que encuentro que es una estrategia demasiado usada, demasiado común y que aún así no somos capaces de identificar al principio, porque está todo esto de primero enamorarte para que después seas vulnerable. Sí, pues es muy fácil caer cuando estáis en esa posición de la última persona que esperáis que te haga algo es la persona que amas. Entonces. Sí, aparte también una de estas estrategias, o no sé cómo lo hacen, es que hacen ver que todas las violencias de su parte son culpa de la mujer, po. Como que ella es tonta o que ella lo hace todo mal. Claro, mira lo que me hiciste hacer. Bueno, entonces, un poco en honor a la valentía de Daniela González, nos vamos con la primera canción de esta primera edición de Copadas en la radio JGM, que se llama Ruido, el último single de Dulce y Agras. Oigo un ruido en la calle, moviéndose los pasajes, se quedó en mi memoria, lo escucho a todas horas. Un ruido en la calle, anda y déjalo salir, el hambre de los que
¿Cuáles son tus contradicciones? ¿Cuáles son tus dudas como feminista? Intentemos resolverlas aquí, en tu pregunta copada. ¿Pueden separar la obra del artista? Pienso que sí se puede separar al artista de su obra, pese a que la obra obviamente está pensada por esa persona que quizás fue muy machista o violenta, pero al final igual la obra se vive a través de la experiencia que uno ha tenido con eso, y siento que eso igual se valora. Uno está constantemente enfrentándose a obras de personas que han sido muy machistas y no sé, no por eso no nos vamos a privar de disfrutar de aquello que nos gusta. Es súper difícil como controlar los impulsos humanos y muchas veces uno en la soledad de su habitación se pone a escuchar a estos artistas o a revisar obras de gente cuestionada, y eso yo no lo condeno totalmente, porque esas obras quizás en algún momento significaron algo importante para ti y es difícil sacárselo del todo de la cabeza. Pero sí poner el ojo en que ojalá no difundirlo, ojalá no ensalzar a estos artistas, porque finalmente yo creo que no se lo merecen si están cometiendo actos reprochables. Bueno, yo creo que uno no puede separar la obra del artista, porque al estar promocionando o siguiendo el ideal de vida o las canciones o todo lo que tenga que ver con un artista, también está avalando su modo de vida que puede no estar acorde con el tuyo. Es como el tema de Taylor Swift. Si te gusta Taylor Swift, entonces avaláis que la mina vote por Trump, que la mina mate animales. Al final le estáis avalando y que ella siga pensando que lo que está pensando está bien. Y la avaláis las conductas que queremos deshacer en esta sociedad. Sigue junto a mí un animal salvaje y bello. Bueno, ¿y ustedes pueden separar la obra del artista? A mí me pasa que... Listo, me quedé en blanco. No, a mí me pasa que racionalmente lo hago. Es como, esta obra es el trabajo de un agresor sexual, o esta obra es el trabajo de un golpeador de mujeres, etcétera. Pero eso lo pienso, ¿cachai? Y digo, ya, no voy a escuchar más esto, no sé qué. Pero cuando hay algo, una canción, no sé, que traspasa el umbral de lo racional, que en verdad, no sé, es como todo para mí la canción, no voy a ponerme a ensalzar al artista ni nada, pero no sé si pueda dejar de escucharla, porque en el fondo traspasó el umbral de lo racional, ¿cachai? Como que ya no puedo decidir sobre eso. Sí. Es algo que solo me gusta demasiado y que como que no puedo no escucharlo. Sí, a mí también me pasa algo muy parecido, pero también me pasa que cuando quizá es muy poco consistente, perdón, pero voy a ser muy sincera con lo que me pasa con estas cuestiones, que cuando es un rostro o cuando es una voz, por ejemplo Planeta No, yo sé que esa voz que estoy escuchando directamente es como que distingo a la persona. Por ejemplo, también me pasa porque esta cuestión no se da solamente en la música que tenemos este conflicto, sino en el cine también, po. Y a mí me pasó que yo tenía un humorista favorito, que era Louis C.K., que hace stand-up y de hecho tiene unas rutinas, no sé si Netflix las habrá bajado después de las denuncias que hicieron contra él, porque dijeron que Louis C.K. se había masturbado frente a una mujer lo dijo, que se había masturbado frente a ella, y después alguien dijo lo mismo, que también le había pasado con Louis C.K., y después Louis C.K. dijo sí, es verdad, sí fue. Y es parte de la rutina. Más encima, como estas experiencias de estos artistas, figuras, no sé, como rostros, son parte de la misma obra. Es como que están hablando de masturbarse frente a gente. De hecho, hay una parte donde dice como, hoy se burla de cómo los hombres sexualizan todo, y es como, bueno, estáis viendo a la mina en la tele diciendo que hay un conflicto en Libia, y él como, oh, say Libya again, Libya, y es como, el weón se está como pajeando, y en una situación ridículamente exagerada, y después tú te das cuenta que esa situación no estaba tan exagerada, porque había gente, o sea, hubo mujeres que lo denunciaron por haberse masturbado frente a ellas. Ahora Louis C.K. me da asco, yo no lo puedo ver, jamás voy a poder volver a ver una rutina con los mismos ojos, porque yo sé que todas esas violencias también el weón las ocupó para hacer para pararse en el escenario, ¿cachai? Y tú lo tenías súper naturalizado, pues no te habías dado cuenta. Claro, yo lo veía como humor negro, po.
¿cachai? Como que en el humor negro también se ocultan muchas violencias como teñidas de exageraciones, por ¿cachai? eso al final, como justamente esta resolución que tuvo el juzgado de que sí, como las denuncias de abuso en pareja o de acoso callejero, abusos sexuales, son de interés público porque justamente sirven para esto, pues, como para lo que te pasó a ti, porque si tú nunca hubieras escuchado al final estas denuncias contra Louis C.K., hubieras seguido bancándolo, pues. Sí, es verdad. Claro. Yo creo que también eso de separar la obra del artista depende de cuán grave fue lo que dice el artista. Porque, por ejemplo, me pasó, ya, no sé, a Tea Time jamás en la vida lo he vuelto a escuchar después de lo que pasó porque me da asco escuchar su canción. Es como, oh, qué asco, no sé, escuchar como, sí. ¿Dónde está el funk ahora? Como después de todo lo que dijeron de él, qué asco. Pero a raíz de ese mismo caso, la Javiera Mena dijo que ella, en el fondo, un tercero nunca iba a saber lo que pasaba entre las cuatro paredes en la pareja. Y eso igual lo encontré violento porque estaba como, no sé si justificando, pero entendiendo las agresiones de alguna forma. Y a mí me chocó, fue como, ¡ey! ¿Por qué estás diciendo esto? Pero no la puedo cancelar en mi corazón, como que no puedo hacerlo. Es la Javiera Mena, la amo. Ahí ella sobrepasa el umbral de lo racional. Ella sobrepasa el umbral de lo racional. Y sí, no puedo dejarla. No puedo hacerlo. A mí me pasa que, puta, ¿sabes qué? Ahora que estamos hablando como de sinceridad, voy a ser muy sincero. Y... No estaba siendo sincero antes. No, pero esto voy a ser extremadamente... Esto no le voy a contar. Así que el año pasado me autoimpuse una terapia de shock. Más o menos cuando Cristóbal Briceño estaba haciendo el más nefasto y estaba como diciendo no vayan a votar, no vayan a votar, no vayan a votar. Decepcionando a todos sus fans. Yo, con una amiga, fuimos al último Caupolicán de Haces Falso, que fue a final de año. Yo también hice eso. ¿Tú también fuiste? No, pero lo vi en la Cumbre del Rock. Ya, la cosa es que yo no solo fui, sino que fui como horas antes para quedar adelante, ¿cachai? Es decir, hice un trabajo como de esperar ahí, ¿cachai? Y lo pasé pésimo. Sí. La pasé súper mal, como que lo escuchaba hablar y decía como, estoy tan adelante, no puedo irme de acá, como, ¿qué hago? Lo pasé muy mal. Más encima estoy rodeado de fan de Cristóbal Briceño, entonces no podéis como ni siquiera comentarlo. Y ahí descubrí que no puedo, hay canciones de los Father Mockers que para mí, los Father Mockers, ¿cachai? Como, también pasan el umbral de la racionalidad. Sí, pero no puedo escuchar no puedo escuchar a Cristóbal, no puedo escuchar a Planeta No, y hasta me cuesta mucho de repente escuchar a Denver porque no se pronunciaron cuando la Felicia Morales acusó de violencia de pareja a su expareja, valga la redundancia. Lo que decía ayer en la entrevista. Claro. Igual a mí me pasa con Briceño, por ejemplo, que si bien el weón es un nefasto, el weón es cantante. O sea, es que yo igual lo veo así, como obviamente que las agresiones sexuales o estas cosas de violencia para mí son mucho más graves que el weón en verdad sea un idiota y diga no vayan a votar, ¿cachai? Ya, pero es que no solo ha dicho no vayan a votar, también ha dicho que estamos viviendo no en un patriarcado, sino en un matriarcado solapado. Como, ¿podéis ser tan imbécil siquiera? Es que lo que pasa igual, que yo siento que es importante, es la plataforma y el público al que llega lo hace falso. Lo hace falso como que ya nosotros como 20, 21, 22 años, tampoco nos vienen a lavar el cerebro, pero ¿qué pasa con niños? Yo fui al Caupolicán y había niños de 12, 13 años que miran a este loco como el ídolo, lo mismo que le estaba contando antes, como esta posición de ídolo súper como celestial, y te dicen como no vaya a votar, y él dice como weón, sí, no banco esta sociedad, como que voy a ir a votar. Y hay que votar, como no sean egoístas, piensen en la gente que no tiene derechos, ¿cachai? No, y más allá del no vayan a votar, encuentro demasiado violento decir que vivimos en un matriarcado solapado solo porque la mujer manda en el espacio privado, o sea, tampoco es como que mandan todos los espacios privados, a un gran porcentaje de la sociedad chilena, de las mujeres chilenas le están sacando la cresta en la casa, ¿cachai? Es que pongámonos como a analizar también la imagen de Cristóbal Briceño. Cristóbal Briceño es un hombre blanco heterosexual, líder de una banda musical, como... De hombres, como que no se enfrenta a nada, como que no es mujer, entonces no se enfrenta a ninguna situación de abuso, no es estudiante, por lo tanto no necesita ninguna beca, no necesita ningún dinero para seguir estudiando. No es migrante. No es migrante, no es homosexual, no es trans, ¿cachai? Entonces está súper cómodo, como porque... ¿Cuál es la necesidad que tiene Cristóbal Briceño desde su egoísmo para ir a votar? Ninguna, ¿cachai? Pero si nos ponemos a pensar en todas estas personas que estábamos hablando recién, hay gente que no tiene derecho, hay gente que necesita derechos para trabajar, las personas trans les cuesta un mundo encontrar trabajo porque no tienen un carnet que corresponde con su identidad de género, ¿cachai? Además que caen la mayoría en la prostitución, claro, por no encontrar trabajo.
Es que, ¿sabéis qué? Me gusta demasiado Cristóbal Briseño y la estrella solitaria. Pasó de umbral de lo racional. Como hay un proceso como consciente y un proceso inconsciente. Como que muy consciente decís como, esta weá está mal. Pero como que igual se te mueve la patita, pues, ¿cachai? Como... No, yo en ese momento estaba pasándolo pésimo, como que miraba el escenario y lo único que veía era como un simio ególatra que estaba como vestido mal y como... Y te da más rabia cuando la gente lo valida y es como lo aplauden y le gritan y quieren tocarlo y es como... ¿Cómo quieren tocar a ese hombre? Igual siento que es muy diferente. Por ejemplo, me acuerdo que Andrea Campos siempre dice que hay que apropiarse de como la música que está hecha como por ejemplo el reggaetón, cuando como se sexualiza la imagen de la mujer. Andrea Campos siempre dice que hay que apropiarse de eso, como que yo también puedo disfrutar de un reggaetón, dice, porque yo también soy una persona sexual. Claro. Y yo voy a apropiarme de esto como yo, mujer, hablando de mi sexualidad, ¿cachai? Como me auto-maraqueo en el Claro. Como soy maraca. Pero eso, claro, eso pasa en ese sentido, pero no te podés apropiar de como... El discurso de alguien, como sí. de lo que hace Cristóbal Briseño, como que no tiene sentido tampoco, es como extraño, no sé. Y me pasa un poco, lo mismo que te pasó a ti con Louis C.K., me pasó exactamente lo mismo, como que si te ponís también a escuchar las canciones de Cristóbal Briseño, hablan de un amor romántico, hablan de como que estaba ahí, siempre estuvo ahí todo su discurso y no nos dimos cuenta porque no tenía... Eso es lo otro, que con estos discursos ya más explícitos que están lanzando algunas personas, algunos artistas, como que uno les puede levantar el velo y ver todo lo que había detrás de su arte, y que en el fondo era como un arte muy inspirado en su experiencia y que su experiencia vale hoyo, ¿cachai? Como... Es lo que pasa con Woody Allen y Annie Hall. Claro. Que Woody Allen, también su hija adoptiva, si no me equivoco, publicó una carta, contaba todas las violencias que había sufrido por parte de Woody Allen cuando ella era niña. Y si es que ves Annie Hall, también tú cruzáis datos, pues, como que cruzáis las dos cosas, como las escenas con la realidad. Unir los cables nomás. Claro. ¿Cuál es la conclusión Atascados. entonces? ¿Se puede o no se puede separar la...? Yo creo que se debe... No, o sea, que no se debe separar la obra del artista, pero que uno igual a veces como que... que yo creo que es inconsciente, como mientras tú estés bien con tu conciencia, dale. Todo, chicos, todo perfecto. Igual pasa que yo siento que dentro del feminismo a veces también nos enfrascamos mucho en debates así como entre feministas que critican a otras feministas por escuchar, no sé, a Maluma. Claro. Pasó cuando Maluma igual estaba de moda y vino al Festival de Viña, y yo así, sorry, pero encuentro a Maluma un guachito rico y me gusta mucho su música. Acá. A mí no me gusta ni su música ni él. Oye, es raro, porque objetivamente a mí no. Pero, por ejemplo, yo lo estaba viendo así enamorada en el Festival de Viña y después el one dice... ¿Dónde están los hombres que mandan en la casa? Y todo... Y yo así, imbécil, me sequé. Y como que apagué la tele. Oye, pero hablando justo del Festival de Viña, Natalia Valdebenito dijo en su rutina, las feministas también tienen sus deslices, como que tampoco el feminismo es como, según lo que ella dice, tampoco el feminismo es como la escuela del feminismo. Sí, así, como que no podéis llegar al lado de una mujer... No podéis llegar al lado de una mujer y pasarle como el feministómetro. A ver, ¿qué tan feminista eres hoy día según lo que estás haciendo y escuchando? Sí, como hacer el check de los 10 mandamientos del feminismo es como... Es lo mismo cuando le lanzaron mierda a la Mon Laferte por también como promover el amor romántico. No sé si te acuerdas, que fue más o menos lo mismo. Que eso fue... No, o sea, sus canciones son de amor romántico también, pero ella me hizo un tweet que decía algo muy... No me acuerdo el tweet. Pero era como el amor siempre duele, algo así. Sí me acuerdo. Y ese causó polémica, se lo retuitearon. Sí, pues es que es polémico porque en el fondo estáis diciendo que no vaya a poder nunca amar a alguien sin dolor y que sea sano, etcétera. Y eso encuentro que es bien terrible. O sea, claramente podéis pasar por episodios de dolor durante el amor, pero que sea una tortura amar a alguien ya es, no sé, es contraproducente. Es lo menos que se me ocurre para decir. Igual siento que hablan como de lugares comunes, pues cuando los artistas como en su música, como, no sé, amor completo, lugar común, como... Sí, es que obvio que si son lugares comunes porque mucha gente se identifica con eso. Y está bien, si en el fondo tampoco todo es color de rosa siempre, o tampoco vaya a poder tirarte un discurso político en cada obra de arte que hagáis, ¿cachai? Pero siento que tu arte no puede estar ajeno a lo que pasa tampoco, como en tu realidad. Como el arte
harto político. Me acuerdo que hubo también una polémica ya igual hace más tiempo, cuando estaba Astro, cáchate, pues, como, muchos años. Y ¿Astro Who? Y este loco, el vocalista de Astro, Andrés Nusser, claro, sale en una entrevista en un programa de Ese YouTube. Es un imbécil también. Sí, y en donde ese otro cuico zorrón que se aburrió y hizo música. En donde habla como que dice como loco, es que en verdad como que ¿cómo, bueno, estamos como en el 2013, como ¿cómo voy a hablar yo de la dictadura todavía? Así como, bueno, como que el arte yo siento que sí debe ser político. Yo también. Y no político explícitamente, así como hablar como quememos la moneda. Claro, no hay necesidad de ser panfletero. ¿Cachai? Pero sí, siempre podéis ser político en algún sentido, ¿cachai? Sí, exacto. Hasta, no sé, como que estemos en la Ferte triunfando, ¿cachai? En Gringolandia, eso es política, porque ella está ocupando un lugar que históricamente ha sido ocupado por hombres, ¿cachai? Sí, pues, o sea, claro, como que no es necesario que te tiríe el discurso feminista en cada show, pero aún así eres una mujer que era pobre, ¿cachai? Que era de provincia y que ahora está triunfando en el extranjero con miles de discos de oro, discos platino, y que se llenan todos tus conciertos, está llena de giras. Entonces yo creo que eso también es inspirador para las mujeres y sigue siendo político. También está otra variable, que era lo que decía la Javiera recién en la entrevista, de que las personas que tienen fans y tienen seguidores y a quien le importa lo que dices, también tú como figura pública tienes esa responsabilidad de pensarlo 2 veces antes de tuitear o antes de dar una entrevista o antes de decir que no existe el patriarcado, sino que estamos en un matriarcado solapado. Claro, igual yo he visto muchas entrevistas de como gente chilena, me acordaba mucho en todo el programa de este show que tiene la Paloma Salas con la Jani Dueñas en New Radio, que se llama Dueñas de Salas, donde también justamente hablaban de esto, como que me acuerdo que la Jani tuiteó algo con respecto a la Alison Mandel sobre su rutina en el Miño. Sí. Claro. Y ella decía como que puta, a veces también se le olvida que como la siguen como 5.000 weones y weonas como en Twitter, y una cosa que dice en verdad va a tener repercusión, pues, ¿cachai? Más encima ella es también humorista, como que es colega de esta chica. Sí, pero también encuentro muy nefasto de que hay hombres que están todo el rato aportillando el feminismo y diciendo, oye, pero ¿acaso tú no eres tan feminista? ¿Por qué estás criticando la rutina de otra mujer? Y es como, soy feminista, pero por lo mismo no le voy a sobar el lomo y la voy a hacer... No hay que ser condescendiente. Claro, no la voy a tratar con condescendencia por ser mujer. Eso justamente hablaban, pues como que está la sororidad, pero está explicando exactamente lo que estás diciendo tú. Es cierto. Camila, ¿quieres despedirte tú? No. Perdón, es que estoy entretenida conversando. Ya, bueno, vamos a tener que dejar la conversación para el próximo capítulo de Copadas, porque se nos acabó el tiempo, pero nos vamos a despedir con una histórica en el bloque de las históricas de las mujeres que hicieron grande a Chile, que fueron destacadas en su área en nuestro país y que no muchas veces han sido reconocidas por los historiadores, porque toda nuestra historia ha sido escrita por hombres, entonces muchas veces están ahí desapercibidas. Pero hoy día vamos con una histórica a propósito de su natalicio, que no ha pasado tan desapercibida porque, bueno, es premio Nobel. Gabriela Mistral nació un 7 de abril, ganó el premio Nobel de Literatura en 1945 y, bueno, una poetisa, diplomática y pedagoga chilena que es muy influyente también en toda la historia de nuestro país y de la literatura y un referente también para muchas mujeres chilenas. Así que los dejamos con la histórica de Gabriela Mistral. Históricas, chilenas que dejaron huella. Una palabra. Yo tengo una palabra en la garganta y no la suelto y no me libro de ella aunque me empuje su empellón de sangre. Si la soltase quema el pasto vivo, sangra al cordero, hace caer al pájaro. Tengo que desprenderla de mi lengua, hallar un agujero de castores o sepultarlas con cales y cales, porque no guarde como el alma el vuelo. No quiero dar señales de que vivo mientras que por mi sangre vaya y venga y suba y baja por mi loco aliento. El 7 de abril de 1889, en el cálido Valle del Elqui, nació Lucila de María Godoy Alcayaga, más conocida como Gabriela Mistral.
Una mujer fuerte que llegaría a convertirse en una de las figuras y referentes más relevantes de la poesía femenina y de la literatura universal. Gabriela Mistral nació en un hogar modesto, hija de padre profesor y madre modista. La influencia de su hermana fue determinante en su decisión de dedicarse a la enseñanza, desarrollando un fuerte interés en la protección de los niños. Su carrera docente fue sumamente precoz. En 1904, a los 15 años de edad, ya había sido nombrada ayudante de la escuela de la Compañía Baja y en 1908 se desempeñó como maestra en la localidad de La Cantera. Su vida estuvo marcada por injusticias y discriminaciones arbitrarias. Una de las primeras fue el ingreso a la Escuela Normal de Preceptoras de La Serena, pues fue rechazada por la resistencia de algunos grupos conservadores ante algunos poemas calificados como paganos y socialistas. Yo quiero echarle violentas semillas que en una noche la cubran y ahoguen sin dejar de ella el cisco de una sílaba, o rompérmela así como a la víbora que por mitad se parte con los dientes. Y volver a mi casa, entrar, dormirme, cortada de ella, rebanada de ella, y despertar después de 2000 días recién nacida de sueño y olvido. Sin saber más que tuve una palabra de yodo y piedra lumbre entre los labios, ni saber acordarme de una noche, de una morada en país extranjero, de la celada y el rayo a la puerta, y de mi carne marchando sin su alma. En 1910 se trasladó a Santiago, donde trabajó en la Escuela de Barranca y aprobó los exámenes especiales en la Escuela Normal de Preceptores. A partir de ese momento empezó a trabajar en distintas escuelas alrededor del país. Los progresos en la profesión docente corrieron paralelos al desarrollo de su producción poética. Con poco más de 30 años, en 1922, se publicó en Nueva York uno de sus textos, Desolación, adquiriendo reconocimiento y prestigio internacional, siendo considerada como una de las mayores promesas de la literatura latinoamericana, además dando inicio a una serie de publicaciones en tierras extranjeras. Durante la década del 30, Gabriela Mistral dictó numerosas conferencias y clases en Estados Unidos, Centroamérica y Europa. En 1932 inició su carrera consular en Génova, Italia, la que finalmente no logró ejercer al declararse abiertamente en oposición al fascismo. Hacia 1938 retornó a América Latina, coronando este regreso con la publicación de su libro Tala. Posteriormente regresó a Estados Unidos con el respaldo de la Unión Panamericana. A finales de esta década, círculos literarios de distintos países comenzaron a promover a Gabriela Mistral para el Premio Nobel de Literatura a través de la traducción de sus obras. En el ámbito personal, en la década del 40, Mistral sufrió por el suicidio de dos de sus amigos y su sobrino Juan Miguel, a quien apodaba con cariño maternal Gin Gin. Me siento. El mar, sus millares de olas, mece divino. Oyendo a los mares amantes, meso a mi niño. El viento errabundo en la noche, mece los trigos. Oyendo a los vientos amantes, meso a mi niño. Dios Padre, sus miles de mundos, mece sin ruido. Sintiendo su mano en la sombra, meso a mi niño. Convertida en una figura pública, sus relaciones personales despertaron una curiosidad que aún no se extingue, particularmente en lo que concierne al vínculo con sus asistentes Laura Roding y Doris Dana. El 10 de diciembre de 1945, la Academia Sueca galardonó a Gabriela Mistral con el Premio Nobel de Literatura, entregado por primera vez a un autor latinoamericano. Años después, en 1951, en Chile se le otorgó el Premio Nacional de Literatura. Finalmente, el 10 de enero de 1957, después de luchar durante años contra la diabetes, problemas cardíacos y un cáncer de páncreas, Gabriela Mistral falleció en el hospital de Hempstead, en Nueva York, a la edad de 67 años, acompañada de Doris Dana. Esta última permaneció como albacea de la obra de Mistral y evitó enviarla a Chile hasta que no se reconociera a la poeta como correspondía.
Gabriela Mistral en su testamento estipuló que el dinero producido en el exterior debía destinarse a Doris Dana, mientras que el de la venta de los libros en América del Sur debía destinarse a los niños pobres de Monte Grande. Así termina un nuevo capítulo de Copadas, nuestro espacio semanal para reflexionar y conversar sobre las cosas que nos pasan. Acompáñanos todos los jueves aquí en la radio JGM. Así termina un nuevo capítulo